Si tomáramos conciencia de que todos tenemos alguna discapacidad y que otras surgen en el curso de la vida, seguramente tendríamos un mundo diferente. Si colocáramos en la conciencia global el tema de los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes, de alguna forma estamos hablando de los derechos de todos y todas, y hacemos visible una necesidad y una obligación colectiva sobre cómo debemos transformar el mundo para que sea un mundo accesible e incluyente de las diversas formas de expresión de la discapacidad. Es por ello que es importante introducir en nuestra cultura e incorporar en nuestro quehacer cotidiano la sensibilidad sobre este sector vulnerable, de manera que no la veamos como un asunto lejano que solo es de otros, ni que pensemos que estamos exentos de presentar alguna forma de discapacidad. Pues bien, las políticas públicas a favor de este sector frágil son indispensables para todos. Leo Álvarez nos habla un poco más de este tema en su sección Galería Económica. A pesar de los avances registrados recientemente, México sigue contando con niveles de pobreza y desigualdad mayores a los que corresponden a un país con su nivel de desarrollo. Una de las explicaciones de estos fenómenos históricos es la discriminación, entendida como la situación en la que, por prejuicios, a una persona o grupo de personas se les da un trato desfavorable, generalmente por pertenecer a una categoría social específica. Paradójicamente, la discriminación como determinante de la pobreza y la desigualdad es un tema muy poco explorado. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social realizaron coordinadamente desde 2005 una encuesta nacional sobre discriminación en México. Los resultados arrojan lo siguiente. En promedio, 9 de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas opina que existe discriminación por su condición. En promedio, 9 de cada 10 personas que pertenecen a grupos minoritarios, sean mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opina que existe discriminación por su condición. Prácticamente, 1 de cada 3 personas pertenecientes a estos grupos dice haber sufrido discriminación, y el mismo porcentaje ha sido víctima de exclusión en el trabajo, algo sumamente grave. En la misma encuesta, los mexicanos perciben y reconocen que, por un lado, se observa consideración por los adultos mayores, los discapacitados, los enfermos de SIDA e incluso por los indígenas. No obstante, se percibe menor consideración por los extranjeros, los no católicos, los homosexuales y las personas con ideas políticas distintas. En general, todas las minorías se sienten discriminadas, pero los dos grupos que se perciben como más discriminados son los discapacitados y los homosexuales, algo verdaderamente inadmisible en el siglo XXI. El punto clave del asunto es que la discriminación tiene implicaciones para el bienestar de las personas. Basta con señalar que el acceso no igualitario al mercado laboral tiene efectos sobre el ingreso y su bienestar. Es algo que hoy también es inadmisible en nuestra sociedad. Para minimizar los efectos de la discriminación existen varios ámbitos de intervención. Por un lado está la cuestión legal, en la cual tenemos mucho avance que podemos mejorar sustancialmente. Me refiero al marco jurídico, la ley contra la discriminación, la ley federal del trabajo, etc. Por otra parte, donde tenemos un grave atraso respecto a otros países y sociedades más tolerantes, es en garantizar la no exclusión, con mecanismos para reducir la discriminación en el mercado laboral y con la concientización y cambio cultural en la familia. Es en este aspecto nuestro enorme y más grande reto. En el tema de la discriminación a personas con capacidades diferentes, el mexicano promedio considera, en la misma encuesta, los siguientes aspectos. 24% acepta que los discapacitados son los que sufren más por su condición. 22% acepta que son los discapacitados a quienes les sería más difícil conseguir un trabajo. Y 65% dice respetar siempre los lugares asignados para discapacitados. Eso está por verse. Sin embargo, el mexicano promedio también acepta que sí discriminan a los discapacitados por su condición. 41% opina que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como los demás. 1 de cada 3 está de acuerdo en que las escuelas donde hay muchos niños con discapacidad, la calidad de la enseñanza disminuye. Y 42% de los mexicanos está de acuerdo en que, dadas las dificultades del empleo que hay actualmente en México, sería preferible dar trabajo a las personas sin discapacidad que a los discapacitados.
No cabe duda que hemos avanzado mucho en el marco legal que atiende cuestiones sobre la discriminación a personas con discapacidad y otros grupos minoritarios. Sin embargo, los números y la evidencia cotidiana nos demuestra que el mexicano promedio sí discrimina a los discapacitados por su condición.